Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana 31 minutos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes 22 de noviembre de 2021. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y por supuesto también siempre reconociendo ese espacio que cada uno de ustedes nos da para poder estar desde muy tempranas horas de la mañana informándose con nosotros y por supuesto en esta hora y media en la que este servidor desarrolla análisis puntuales, temas importantes que vamos a tener esta mañana. Así es que desde ya bienvenidos, recuerden colocar a Dios en el centro de sus actividades para que puedan cumplirse todas aquellas metas y aquellos objetivos que se tracen para la presente semana. Una evaluación del trabajo legislativo, vamos a hablar de temas muy específicos de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa y por supuesto también cuál es el futuro o el estado y futuro político que tiene el partido FMLN. Para ello nos acompañan las diputadas Dina Argueta del partido FMLN. Quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, bienvenida, diputada. Gracias, Ernesto. Buenos días, un placer estar contigo, con la audiencia de este espacio. Y quiero aprovechar también este espacio para saludar a todos los migueleños y migueleñas que estamos de fiesta. El día de ayer celebramos el centenario de la Virgencita de la Paz. Y bueno, un saludo fraterno para todos y que la paz sea también nuestro sendero. Ok, Anabel Belloso ya está con nosotros también, diputada por el FMLN. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Ernesto, muy buenos días, bien, ¿verdad? Iniciando la semana con ustedes y en la disposición de conversar con la población. Un saludo también a mi compañera Dina. A ver, cuéntenos un poquito, vamos a hablar del partido FMLN, la salida de Fidel Fuentes y otras personas que se han conocido dentro de la estructura de militancia del partido. ¿Cómo ha sido asimilada precisamente por el partido? ¿Cómo lo ven ustedes desde su perspectiva legislativa y como diputadas y también miembros del partido? Mire, yo creo, y eso también voy a trasladarlo de manera particular, porque los análisis propios de la dirección del partido de manera general todavía no los tenemos. Sin embargo, debo decir que hay casos que nosotros esperábamos que quizás se venían escuchando voces desde hace mucho rato. Sin embargo, no se habían concretado y son decisiones que creo que en este caso los implicados deben de responder el por qué. A nosotros nos toca, bueno, respetar todo aquel que quiera mantenerse bajo los principios y valores del FMLN. Las puertas están abiertas, pero también están abiertas para aquellos que ya no compartan la visión del FMLN. Bueno, desde el momento en que se conoció en un primer momento la carta de renuncia, donde toda la población pues la pudo leer, era bastante cordial en el sentido de expresar que se iba del partido. Sin embargo, algo contradictorio, porque ella decía de que seguía sintiendo como, digamos, o mejor dicho, militando algunos valores y principios que el partido define, ¿verdad?, desde sus estatutos, desde su normativa, pero a la vuelta bueno, al siguiente día prácticamente, o a los 2 días, conocimos que la decisión también tuvo a la base al incorporarse a uno de los partidos que hoy es un satélite de Nuevas Ideas, es decir, actúa pegado al gobierno y por lo tanto, yo lo dije en su momento, el exalcalde venía dando muestras no solo en el momento de la crítica, sino que también por otras acciones o declaraciones de que obviamente ya no se sentía, digamos, parte del FMLN y era cuestión de tiempo que viéramos lo que hoy hemos visto. ¿Qué valor tienen esas críticas, esos señalamientos desde el punto de vista de que pueden ser aquellos aspectos que carcomen o vienen corroborando, digamos, vienen lacerando toda la estructura que por años incluso el partido, muchos se lo han expresado? Mire, esas valoraciones y esos análisis, lecciones aprendidas, las hemos venido, digamos, tratando de enlistar desde un inicio
creo que los procesos electorales dan como la pauta. Sin embargo, un partido debe estar de manera permanente analizando su accionar e identificando esos problemas que a la larga también le significan una pérdida de credibilidad y de confianza en la población. Eso lo hemos estado haciendo, no es fácil, y no puedo decir yo que se limita solamente a una de esas cosas señaladas o en su conjunto. Es una multiplicidad de causas que al final están las propias, las que debemos asumir de manera autocrítica y no quedarnos solamente asumiéndolas, sino que actuando. A estas alturas no ha aprendido la lección, ¿me quiere decir el partido? Yo creería que la hemos aprendido y ha sido a un precio bastante caro, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que nuestro proyecto es un sujeto histórico de lucha que no nace en el marco de la participación electoral, tiene otro proceso de creación de una parte pues de la población salvadoreña que soñó con vencer la dictadura militar en aquellos años, que soñó con un país diferente, con transformaciones estructurales de carácter económico, social. Luego pasamos a la lucha electoral que nos permitió llegar a ciertos espacios donde se hizo mucho, hubo otras cosas que no se hicieron y obviamente en eso estamos. Yo creo que el aprender es el día a día, ¿verdad? Porque es una cosa dinámica que no podemos decir ya aprendimos las lecciones. Critican al actual gobierno de dictadura y no tienen capacidad de ver que Nicaragua es una dictadura y no la critican, al contrario, la aplauden. Mire, yo creo que justamente en el contexto en el que nos encontramos como partido y producto, como ya decía Anabel, de una serie de factores, no solamente los resultados electorales. El FMLN ya traía un cúmulo, digamos, de cosas por resolver, que habían estado quedando ahí en el tintero y que en este caso había que darles en un momento determinado el tratamiento debido para que no crecieran. Y yo creo que cuando tú dices, ¿por qué no se da como ese relevo de liderazgos, como usted muy bien lo menciona, o la transformación del FMLN, también es parte en mucha de la dirección que le corresponde a un momento determinado. ¿Puede llegar a ser de nuevo a capitalizar toda esa, digamos, masa muscular, mejor dicho, políticamente hablando? Puede hacerlo, puede llegar a tener. pero necesitamos pasar un proceso. Esto no es por arte de magia. Hay que pasar por un proceso interno que nos permita reestructurar muchas cosas. El tema del desarrollo local, de la autonomía local, sin duda es un grave retroceso, es destruir lo que al país le había costado, al menos avanzar en garantizar la descentralización de recursos, la descentralización de decisiones. Al final volvemos a un esquema de allá que existió por los años 60, 70, que va en contra de toda visión de desarrollo integral, incluso que plantean los organismos internacionales como la CEPAL. Algo que es clave para alcanzar un verdadero desarrollo que se llegue a impactar directamente a las comunidades, a los territorios, tiene que ver con esa capacidad de descentralizar, de que las decisiones sean tomadas desde lo local. Es ilógico pensar que una entidad centralizada va a tener la capacidad de ejecutar en los 262 municipios del país, sobre todo cuando el actual gobierno también ha dado muestras que en la ejecución de inversión pública que le corresponde como gobierno central se queda muy por atrás de lo que tradicionalmente en promedio se ejecuta en un país. ¿Y cuántas son las alcaldías que tiene el FMLN? 29. 29. Sí. ¿Cómo se está, digamos, desde ya percibiendo todo este, digamos, cambio, no desde el punto de vista de la ejecución, sino que también de lo que han venido teniendo los alcaldes, que han sido limitados de sus, digamos, presupuestos, de sus ingresos, precisamente por el tema de cómo se ha manejado el tema de la pandemia y otros aspectos que de alguna manera ya los hemos abordado? Sí, del FODES. Del FODES, este caso, ¿Cómo se está viendo esto? ¿Qué dicen sus alcaldes? Mire, yo creo que más allá de nuestros alcaldes, porque la crisis y la problemática será en los 262 o sea, no es tan localizada como puede creerse que porque un alcalde es X no lo va a tener. Esto es a nivel territorial. Entonces, porque se supone, o sea, una ley que se apruebe es aplicable para todos.
Sin embargo, cómo la aplicás, ya cómo la ejecutás, hemos visto también que tiene algunas variantes ahora. El gobierno aplica las leyes a como le mejor parece. Y en ese sentido hablamos de que la problemática que viven no los alcaldes y alcaldesas, sino los municipios en su conjunto, en el tema de la ejecución de obras y proyectos, no solamente en materia gris, sino que programas y proyectos sociales de ayuda comunitaria que han venido desarrollándose por muchos años. Mire, si un fondo es era al menos altamente auditado y controlado, es el FODES en las municipalidades. Y quienes son concejales o lo han sido, alcaldes o alcaldesas, saben que si una cosita se encontraba que había sido mal utilizado y no desde el esquema que la ley establecía, ahí estaban los reparos y ahí les toca estar pagando el tema de las sanciones que tienen que ver con esa falta. Y hoy, que alguien lo maneje de forma centralizada, bajo el argumento de la transparencia y la rendición de cuentas, cuando lo que menos ha hecho el gobierno actual es transparentar y rendir cuentas, es totalmente incoherente. Por eso los motivos que están detrás son otros y no es el combate a la corrupción o que quieran hacer un buen uso de ese dinero. Hay otro tema en la Asamblea Legislativa que se quedó vigente y que también ha sido motivo de mucho cuestionamiento de parte de ustedes y la oposición, que tiene que ver con el tema de la ley de agentes extranjeros y que se esperaba fuera aprobada la semana pasada y no se aprobó. ¿Qué pasó? Pues, bueno... Sé que es una respuesta que no la compré, pero digo que ¿qué habrá pasado? Mejor dicho, yo creo que es lo mejor. Podríamos pensar intuir, ¿sí? Que no se sometió a aprobación del Pleno porque el rechazo que esta ley ha generado en el país ha sido sumamente grande. Y no solamente por aquellos que ejercemos una labor de oposición dentro de la Asamblea Legislativa, sino por todos los actores, por las mismas comunidades, por las organizaciones, incluyendo hasta algunos representantes de la comunidad internacional o de la cooperación aquí en el país. Todas las implicaciones que esto traería. Porque hablar de una ley de agentes extranjeros es hablar también aquí en el país de la limitación o la coacción que tendrá, en este caso, las comunidades de ver realizados sus proyectos. Muchos proyectos en el país se realizan gracias a la cooperación. Por ejemplo, proyectos comunitarios de agua, el mejoramiento de sistemas comunitarios de abastecimiento, se hacen a través de la cooperación. Tuvimos entonces que a lo mejor este tipo de situaciones ha hecho repensar. Al menos no pasó el miércoles por esto, todo lo que había generado y porque se esperaba que ya tenían los votos, ¿no? Decidieron montar o decidieron poner otro tema distractor, que casi siempre es así, cuando se ven acorralados mediáticamente porque los temas no salen como ellos quieren, vienen y buscan un salvavidas. Y en este caso fue el tema de las comisiones especiales de antejuicio. Entonces, eso no significa que la ley no haya sido aprobada, porque ya fue aprobada en la comisión y está pendiente de bajar el pleno. Otro de los temas que sigue todavía y esto tiene que ver muchísimo con el interés colectivo, es el tema de la ley de agua. Sí. ¿Verdad? Que creo que es un punto que todavía no está claro. Y como está, al final ya llevamos, ¿qué? ¿Cuánto tiempo? Se había dicho que para diciembre hoy se iba... O ya se pasaron los tiempos. El proyecto de ley del gobierno se presentó el 18 de junio y el gobierno les dio un mandato a los diputados que en 90 días la aprobaran. O sea, pasaron esos 90 días y no se aprobó. Entonces, pero ha sucedido sobre ese tema, como en otros también, algo que uno está tratando de adivinar qué pasa, pero como ahora no hay información oficial dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, la discusión se hizo, un intento, o nosotros decimos una pantomima, porque lamentablemente sentimos que utilizaron a las organizaciones y a todos los sectores que llegaron genuinamente a exponer sus demandas sobre la ley y sobre las deficiencias que el proyecto de ley presentado por el gobierno tenía. Esas demandas de la población ya en el estudio del articulado no fueron incorporadas. Y siguen estando ahí los problemas que señalaron los sectores. Como participante de la comisión ad hoc, no hay convocatoria, no hay... Fíjate que una pregunta, o sea, porque como no hay convocatoria oficial, entonces yo le escribo al técnico y le digo, mire,
¿cuándo hay comisión? Y me dicen, no, diputada, no me han dicho. Entonces, incluso hemos tratado de indagar con algunos diputados, pero se vuelve bien difícil. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Y, sin embargo, sí sabemos la problemática que esta ley va a generar. Esta ley, aún siendo aprobada tal y como está, no va a resolver la problemática hídrica en el país. El presidente anunció este fin de semana la creación de una zona económica especial llamada Bitcoin City. ¿Cuál es la, digamos, la lectura o la radiografía que ya ustedes han hecho de esta anunciación que involucra varios proyectos que todavía no se tienen muy bien a la mano? A ver. Bueno, según lo que plantearon ese día, ¿verdad? Empezando por Bukele y otros que se sumaron a repetir lo del discurso, es totalmente ofensivo que se plantee un tipo de iniciativas como esa, así como lo fue la misma aprobación de la ley Bitcoin. Es una de las medidas con características neoliberales donde se limita la acción del Estado en el sentido de que lo que vimos y se escuchó en el discurso fue claramente el decir que no habrá impuestos, una zona prácticamente liberalizada donde la distribución de la riqueza obviamente va a seguir siendo en un esquema donde no se va a beneficiar a las grandes mayorías, sino que al contrario, el único impuesto que dicen que sí va a cobrarse allí es el IVA, que es uno de los más regresivos y por lo tanto es ofensivo, como lo digo, teniendo en cuenta la realidad que ahorita vive la población salvadoreña, son los que están metidos en ese Se habla de la zona, de una zona especial sin impuestos en la Unión, en Oriente, ¿no? Por cierto, se habló de Oriente. Sí, en Conchagua específicamente, en la Unión. Sí, yo debo decir y comparto totalmente lo que Anabel planteaba porque, bueno, nosotras estuvimos en la legislatura pasada y cuando ingresó el proyecto de ley de las zonas económicas especiales, que era de nuestro gobierno en ese momento, o sea, fue una iniciativa que desde el gobierno se planteó, nosotros no estuvimos de acuerdo. Entonces, y por lo tanto, y no porque solamente nosotras no estuvimos de acuerdo, varios colegas diputados nuestros tampoco estuvieron de acuerdo. Y esa iniciativa que ahora la han mejorado y le han dado una... Para mal. Sí, o sea, la han mejorado, o sea, de acuerdo a sus intereses. Entonces, se ha vuelto más compleja. Si nosotros en aquel momento... A ver, se habla de un bono, ¿no? De un bono con una tasa, se hablaba de 6.5, creo, a 10 años, ¿eh? Claro, se trata de deuda y teniendo... Esto lo deberían de explicar mejor porque hay, obviamente... No hay mayores datos sobre ello porque se hablaba... Exacto, es poca información, así como poca información hay sobre cómo se han ejecutado los recursos que ya hemos puesto también como país para esta medida del Bitcoin. Solo la Asamblea Legislativa hace algún tiempo aprobó 205.3 millones para implementarlo, no para invertir, ¿verdad? Porque la población tiene a veces confusión por el manejo malintencionado que hacen los funcionarios. Y en este tema de la deuda, que al final los bonos son deuda, deberían de explicarlo mejor, porque al final en la misma ley se establece que en la ley Bitcoin que toda la contabilidad gubernamental, todo lo que tiene que ver con indicadores económicos se seguirán sosteniendo bajo el dólar. Entonces hoy tendrían que explicarnos cómo están planteando esto, pero desde donde se ve, obviamente se trata de un endeudamiento. El tiempo se acabó y quiero agradecerles el que nos hayan acompañado esta mañana y nos hayan puesto desde la perspectiva de la fracción que ustedes representan del FMLN en la Asamblea Legislativa, un poco, digamos, al tanto de cómo está el trabajo legislativo, especialmente con estos temas que hemos tratado y que son vigentes desde el punto de vista del interés, como lo hemos planteado. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto. Feliz día para Gracias todos. También. Gracias, Ernesto. Gracias. Un saludo a la población. Quiero darle la más cordial bienvenida al comisionado presidencial para proyectos estratégicos del gobierno, licenciado Cristian Flores. Cristian, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, gracias por la oportunidad de dirigirme al pueblo salvadoreño, a quienes es un gusto servirles y por supuesto estar trabajando al servicio y el liderazgo de nuestro presidente Nayib Bukele. Feliz día y gracias por sintonizar. Quisiera un poquito de comprender más esto desde la perspectiva del rol que juegas como comisionado presidencial para proyectos estratégicos, porque también se habla de crear zonas especiales de desarrollo, con ciertas características que de alguna manera provoquen o estimulen la inversión con ciertos beneficios. Con todo gusto, Ernesto, gracias por la pregunta. Para nosotros es
es inminente el desarrollo del pueblo salvadoreño y esa recuperación económica y llevar al país a otro nivel en materia de economía. Esto muestra la apertura que como país tenemos, muestra los altos niveles de confianza que hay en el país. Nosotros siempre hemos visto esta visión del presidente, que este gobierno es amigo de los pueblos del mundo. Hay confianza de parte de inversionistas de diferentes países en hacer sus inversiones aquí en El Salvador. Esta semana fue sumamente importante porque el país se ha convertido en un referente en materia económica con la implementación del Bitcoin y al mismo tiempo abre esa puerta para que haya un desarrollo tecnológico. Esta oportunidad que como país tenemos abre una puerta a nivel económico para que haya una nueva industria. Y esta semana ha demostrado que los ojos del mundo han estado puestos en El Salvador con una clausura sumamente importante de parte de nuestro presidente, con la participación de referentes importantes en ese tema, y pues para nosotros es grato anunciar a la ciudadanía que estamos por ver proyectos importantes. ¿Qué tipo de proyectos podemos ver, se pueden establecer a partir de esta anunciación de ser el Bitcoin el centro medular y no una moneda que es la que hemos tenido precisamente por tradición, como es el dólar? No es una sustitución de moneda. Siempre el dólar sabemos de que es de libre circulación. Exacto. Pero estamos abriendo la oportunidad para nuevas inversiones y al mismo tiempo cerrando una brecha a nivel de competitividad para que haya otro tipo de inversionistas y desarrollar no solo una zona en específico, sino que la economía de todos los salvadoreños. Y esto va de la mano con los proyectos estratégicos del presidente, porque todo el desarrollo para la zona oriental del país es prioridad para él. Y ahí tenemos los proyectos importantes como es el aeropuerto, el puerto de la Unión, que pueda desarrollarse y al mismo tiempo activar un astillero en las zonas extraportuarias y vincularlo con todo ese desarrollo y el gran potencial que tenemos como territorio. La zona oriental del país tiene playas bellísimas y si nosotros vemos ahí una ciudad Bitcoin desarrollada, tecnológica, digitalizada, amigable con el medio ambiente, que cumpla normas LEED y al mismo tiempo podamos ver cómo haya ese tipo de nuevos desarrollos urbanísticos. Eso permite. De Conchagua, en la Unión, ¿verdad? En todo el departamento de la Unión. Es precisamente el impacto no solo se genera para el departamento, sino para toda la zona oriental del país. ¿Por qué este departamento? ¿Hay algún estudio socioeconómico que demuestre indicadores de necesidades? Obviamente el país todo lo necesita, ¿no? Pero cuando se hace una focalización de esa naturaleza, siempre hay un argumento, hay un estudio, ¿no? Que me permite a mí deducir o saber que allí es donde hay que hacer la apuesta pertinente en vista de las necesidades que hay. Claro, siendo de la zona oriental, puedo decir como buenos orientales que somos, entonces tú sabes mejor, ¿no? Puedo decir con toda propiedad, y vengo pues una familia empresarial. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos en la zona oriental del país y es una zona pujante, a pesar de que ha sido olvidada durante 30 años. Y hemos visto cómo la zona oriental del país tiene grandes virtudes, no solo por la pujanza a nivel económico, no solo por la enorme cantidad de hermanos de la diáspora que son de la zona oriental del país, que aman su país y regresan a invertir en él, sino que también porque ha sido una zona no desarrollada. Si nosotros estamos pensando solo en desarrollar lo que ya está desarrollado, estamos prácticamente creando un monopolio en el desarrollo. Pero si nosotros apostamos a nuevos territorios, vemos la posibilidad y la oportunidad para que hayan nuevas industrias. En este caso, obviamente, el turismo creo que ha sido una de las cosas más importantes que no hemos explotado, no hemos sacado su gran potencial y le hemos dado la espalda al mar, donde existe esa oportunidad. Totalmente. Primero que nada, quiero retomar algo muy importante y es lo que ya hemos hablado con los inversionistas privados. Y no te hablo solamente con aquellos que están en la categoría de inversionistas bitcoiners, sino que también de inversionistas tradicionales de diferentes gremiales en el país que también son dueños o franquiciarios de cadenas hoteleras que tienen proyectos desarrollados en la zona oriental. Ok, interesante porque son parte del portafolio de trabajo que tienes como... quiero aprovechar en el contexto de una noticia que hemos conocido esta mañana, que la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Jean Main, ha dicho que se retira del país y ha dicho, precisamente hablando del tema de inversiones, y quiero conocer tu opinión porque de eso estamos hablando, es complicado vender, dice textualmente en la entrevista con Moisés, por otro lado, en otro canal, es complicado vender a los inversores la idea de que El Salvador es un país seguro con todos estos movimientos. Las empresas buscan estabilidad, dice.
Además, estamos haciendo una pausa porque el gobierno de El Salvador no está mostrando ningún tipo de interés por mejorar la relación, ha dicho la encargada de negocios de los Estados Unidos. Asume nuevamente las riendas Brendan O'Brien, que era el encargado de asuntos públicos. Y bueno, entre otras cosas, dice, el gobierno de El Salvador no está dando ninguna señal de tener interés en nuestra relación. Se puede pensar que alguien tiene interés cuando está enviando señales de ataque. De nuestra parte, seguimos tratando de hacer todo por mejorar las relaciones, dijo Jin May, entre otras cosas. Claro. ¿Qué piensas? Bueno, primero que nada... Que no es un país, dice, atractivo para un inversor, por lo que se está haciendo acá. Supongo que tendrá ella que asumir nuevamente sus responsabilidades en el Comando Sur. En el caso de nosotros como gobierno somos sumamente respetuosos con las políticas de otros países y por supuesto respetuosos de la diplomacia, a quienes siempre les hemos extendido la mano y hemos mostrado esta forma de construir puentes. Si bien es cierto, respeto sus opiniones, es válido, esta es la democracia y por supuesto ella como una extranjera en el país puede emitir sus comentarios, sin embargo es responsabilidad exclusiva de los salvadoreños vender al país. Y estas reacciones dicen todo lo contrario, porque solo en inversiones locales, desde la zona de Jiquilisco hasta el puerto de la Unión, existe una operación activa de 2.200 millones de dólares de capital salvadoreño, con más de 17 proyectos a nivel hotelero y turístico y gastronómico para desarrollarse en esa zona, que van vinculados y conectados directamente con Bitcoin City, con esa ciudad que el presidente ha vendido. Y esto es porque estamos a la vanguardia. Cuando yo escucho al mismo tiempo quiénes son los que dicen de que estos proyectos no son posibles, no son financiables, es porque tuvieron la oportunidad durante años de poder hacer las cosas y nunca las hicieron. Solamente se quedaron con planes y pagaron consultorías y pagaron planes maestros que simplemente los engavetaron y nunca se interesaron por desarrollarlos. Pero cuando tú tenés a inversionistas nacionales que hablan contigo y te dicen, el aeropuerto para nosotros es prioritario. Cuando vendemos El Salvador hacia el mundo y vendemos nuestros proyectos turísticos, nos preguntan, ¿hay un aeropuerto? Entonces dice, hay uno proyectado y ya está en una fase final de los estudios de factibilidad y se va a poner la primera piedra en el año 2022. Entonces la reacción de los inversionistas internacionales dice, entonces esa química que existe entre inversión privada e inversión pública es la que necesitamos para esa sinergia de inversión. Por el énfasis que haces del tema de la ciudad Bitcoin, que es el punto central también por la cual estamos hablando, decían las antecesoras que han estado acá en el programa de que a causa de someter al país a más deuda con esos $1.000 millones, como que no es nada prudencial, digo, por el punto de vista de las finanzas como están en el país. ¿Sí? Considero que las opiniones de tus pasadas invitadas, pues obviamente representan los intereses ideológicos de un partido en decadencia, que nosotros hemos visto el lugar que el pueblo salvadoreño les ha dado. Cuando uno ignora un tema, es mejor no comentar al respecto, porque podemos caer en el ridículo o simplemente cometer errores y confundir a la ciudadanía. El pueblo salvadoreño se cansó de falsos discursos y de que levantaran esas cortinas de humo. Nosotros cuando vemos lo que se ha ganado como gobierno a través de las inversiones en Bitcoin, cuando hemos visto el rédito a la sociedad salvadoreña, cuando tenemos un hospital de mascotas, esto es algo muy importante porque hay muchos que no entienden el sentido de valorar a toda especie viviente y en este caso es algo que se ha levantado en 60 días y va a una gran velocidad a un tercer nivel. Cuando nosotros vemos que a través del Bitcoin podemos tener a través de su ganancia 20 nuevas escuelas de primer nivel, como las que se han proyectado de parte de la primera dama. Este tipo de ganancias, este tipo de utilidades son las que se van a utilizar y al mismo tiempo van a fondear. Son inversiones que tenemos como Estado y las ganancias van a ser compartidas con el pueblo salvadoreño. En el tema de las inversiones que se están haciendo, ¿a qué quiero llegar? Se habla también de la creación de un astillero, ¿no? Y ya tú, creo que lo mencionabas. Y llevas un viaje, por cierto, entiendo, al extranjero a promover esto. Cuéntanos un poquito sobre el tema de este astillero y cuáles son, digamos, cuál es la expectativa que se tiene con una inversión de esta naturaleza y en qué valores agregados va a dejar también. En cuanto al astillero, es una industria que se dedica a la reparación y mantenimiento de buques, de barcos de diferentes dimensiones y también de cruceros. En este caso, nosotros tenemos acercamiento con empresas que han desarrollado astilleros en el mundo.
el día de mañana tenemos una reunión muy importante con una empresa que fue la que desarrolló el astillero de las Bahamas, y ven todo el potencial que como país tenemos, ya que no se cuenta en el Pacífico con un astillero para darle mantenimiento a todas estas embarcaciones. Las que se dan en el Atlántico, y obviamente el Atlántico es más atacado por el tema de los ciclones y los huracanes, y eso afecta y puede correr el riesgo una embarcación incluso de encallarse o de tener algún problema en cuanto por la actitud del mismo océano Atlántico y de las tormentas que se generan. ¿Hay empresas gringas interesadas en invertir en el país? Muchas empresas americanas de diferentes industrias, a nivel tecnológico, a nivel de transporte, a nivel ferroviario, a nivel de petróleo, que también están interesados en operar el puerto de la Unión. Aún Entonces, siendo demasiado puedo enumerar prematuro por las muchas. declaraciones dadas por la encargada de negocios, ¿no temes que esto puedan desistir o ya no retirarse del interés de invertir en el país? Nosotros no quitamos el dedo del renglón, nosotros estamos viendo el futuro de El Salvador, trabajamos para los salvadoreños y reitero, nosotros tendemos puentes a diferentes empresas, no solo nacionales, sino que también extranjeras. Yo considero de que es momento de pensar en el futuro y de demostrar que como salvadoreños somos maduros, somos respetuosos de la soberanía de otros países y al mismo tiempo somos abiertos a cualquier inversionista, venga de donde venga. ¿Cuál es el estatus que lleva también? Porque se anunció que el estudio de factibilidad... Claro, ya se inició en el mes de septiembre. Hablamos al principio del aeropuerto, que ya Sí. podría estar listo ya el próximo año. ¿Y Claro, el caso del tren? hablamos de ambas cosas. Para recapitular sobre el tema, primero que nada hablamos del aeropuerto del Pacífico, que en los próximos 30 días se concluye el estudio. Y ya damos anuncios importantes en cuanto a la forma de operar, el diseño, la parte de cuáles van a ser los tipos de inversión y todo lo demás que conlleva con toda la construcción de un aeropuerto. Eso es en el próximo mes de diciembre. Y el estudio de factibilidad del Tren del Pacífico se inició en el mes de septiembre. Trabajamos con vivienda, trabajamos con CEPA en este caso, que lidera a través de todo lo que es la coordinación, a través del presidente de CEPA, Federico Anliker. Trabajamos con otras instituciones que ven todo lo que involucra el desarrollo de todas estas líneas, los trazos del tren. Ya tenemos avances importantes donde se han identificado las zonas o las rutas críticas y establecer nuevas rutas y un nuevo punto de partida. Para cerrar el ciclo de esta conversación, Cristian, ¿cómo cierra el país para hacer ya en términos muy concretos en el tema de inversión? Estamos ya por cerrar un ciclo económico, ¿no? Bueno, yo creo que en 28 meses aproximadamente el presidente ha demostrado ese compromiso, primero que nada viendo las cosas importantes, las cosas prioritarias, las cosas urgentes, y no olvidemos el contexto de la pandemia, cómo se hizo un trabajo, cómo se permitió en este caso ya aplicar 9 millones de dosis a los salvadoreños, cómo ha existido una reapertura económica cuando en otros países se está cerrando la economía y no logra estabilizarse. Hemos visto cómo ha existido ese crecimiento económico y al mismo tiempo cómo se ha logrado garantizar la seguridad en los territorios, donde también hay diferentes actores en este ámbito económico que dicen nosotros tenemos la confianza, y hemos visto cómo el país ha salido adelante. Te agradezco muchísimo entonces por habernos acompañado. No, gracias a ti por la oportunidad, gracias al pueblo salvadoreño, gracias también al presidente por permitirnos servirle a los ciudadanos, y quiero decirle al pueblo salvadoreño que estamos trabajando para usted y que Dios está con nosotros. Que Dios los bendiga y feliz día. Bueno, por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.